Hay soluciones al suicidio. Y quiero mostrarle a través de la Escritura a hombres que, aún estando con un conocimiento de la Biblia, también cayeron en el suicidio, porque no entendieron su propósito. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo? Estoy muerto espiritual, pero hay personas que también conocen de Dios y cayeron en el suicidio. Entonces, ¿cómo encontrar la solución? Bueno, primero quiero compartirle a aquellas personas que conocieron de Dios, conocieron la voluntad de Dios, conocieron su propósito de vida y aún así fueron suicidados. El primero que quiero hablar se llama Saúl. Lo encontramos en las Escrituras y dice que Saúl, después de una batalla donde fue derrotado, dice en 1 de Samuel 31, versículos 4 y 5, habla de que Samuel, al verse derrotado y perseguidos por sus enemigos, no quiso morir en manos de sus enemigos y le pedía a su escudero que lo matara. Su escudero rehusó matarlo. Entonces él, por voluntad propia, aunque Dios lo había llamado, Dios tenía un propósito para su vida, pero él, caminando en su carnalidad, se apartó del propósito de Dios y, al verse preso en ese momento, decidió arrojarse sobre su propia espada. Así termina la vida de un hombre que fue llamado por Dios, que tenía un propósito para su vida, pero su carnalidad lo apartó de Dios. Otro hombre que se suicida por sí mismo, que se quita la vida por sí mismo, se mata, es el escudero de Saúl precisamente. Y esto, acuérdense que dimos las causas por imitación. Bueno, pues este hombre, su fidelidad a su rey llevó a suicidarse. Imitó a su rey. Al ver que él se había arrojado sobre su espada y había muerto, hizo exactamente lo mismo. Su lealtad a su rey hizo que muriera. Se suicidó, se quitó la vida a sí mismo. Acuérdese, suicidio es muerte y muerte es separación. El hombre se compone de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Cuando una persona muere, lo que sufre en ese momento es la separación. Decimos, ha muerto, pero seguimos viendo el cuerpo ahí. Ahí está el cuerpo. Entonces, ¿por qué decimos que ha muerto? Porque se ha separado el espíritu, el alma y el cuerpo. La Biblia dice, el cuerpo torna a donde fue tomado, del polvo. El alma es el que está en juego, porque el espíritu de vida vuelve a Dios, ya que Él es el que da la vida. Todo espíritu vuelve a Dios. Él es el Padre de todos los espíritus. Él es el que da la vida, por lo tanto vuelve a Él, porque Él es la vida. Pero el alma de esas personas es lo que vamos a ver más adelante a dónde va. Otro personaje en la Biblia que Dios lo llamó con un propósito y se suicidó se llama Abimelech. Este era un juez que salió a la batalla y tuvo muchas batallas ganadas, pero en una de ellas, de pronto, una mujer arroja una piedra desde una torre y le cae a él y se ve gravemente herido. Cuando este personaje ve que iba a morir por manos de sus enemigos, le dijo a su escudero: quítame la vida para que yo no muera por un incircunciso. Su escudero lo mató, pero por petición de él. Así que este hombre se quitó la vida por orgullo, por soberbia, por arrogancia. Él no quiso morir en manos de otra persona. Quizás Dios podía haberle dado la oportunidad de vivir. Una herida puede ser sanada, pero él decidió quitarse la vida para no morir en manos de sus enemigos. Y muchas veces así las personas, por orgullo, por arrogancia, por altivez, se quitan la vida. Este es uno de los personajes que a mí me llamó la atención. Judas. Judas, todo el mundo conoce. Yo creo que nadie se atrevería a poner a su hijo el nombre de Judas, porque Judas es sinónimo de vergüenza. Judas es sinónimo de traición. Entonces nadie se atrevería a poner a su hijo el nombre de Judas. Sin embargo,
Este hombre caminó con Jesús. Judas caminó con Jesús. Es más, era amigo de Jesús. Pocos hombres en la Biblia vamos a encontrar que Jesús les llamó amigo. Sin embargo, Judas le dijo amigo, fíjese, eso quiere decir que era parte íntima de él, que Dios tenía un propósito en su vida. Pero dice la palabra que en el corazón de Judas había algo que se llamaba avaricia, y la avaricia lo llevó a separarse del propósito de Dios. ¿Cuánta gente conoce de Jesús, camina con Jesús, vive en la palabra, pero su avaricia lo aparta del propósito de Dios? Judas, su avaricia lo llevó a apartarse de Jesús, a vender y a traicionar a su amigo. Cuando Jesús lo sabía, le dijo Jesús a Judas: haz lo que tienes que hacer. ¿Por qué? En Mateo 27:4 dice que Judas había comprado la entrega de Jesús. Cuando él se dio cuenta, fue, dice la palabra ahí en Mateo 27:4, dice que fue y arrojó las piezas de plata en el templo. Pareciera que muestra un arrepentimiento, pero realmente lo que había en él era un remordimiento de conciencia. Remordimiento, no es lo mismo arrepentimiento que remordimiento. Remordimiento es sentirse mal por lo que hizo sin cambiar de actitud. Sin embargo, este hombre fue y arrojó las monedas, las 30 monedas de plata en el templo. Pero dice la palabra, saliendo de haber ido a dejar las monedas, fue y se ahorcó. Eso nos muestra que no se arrepintió. Porque la probabilidad para que Dios perdone un pecado se llama arrepentimiento. Esa es la única opción que la Biblia nos enseña. Este hombre, Judas, nos dice la Escritura, que aunque se dio cuenta que había hecho mal, tiró las monedas y después fue y se ahorcó. ¿Por qué? Porque dice también en San Juan 13:27 que después de la cena, cuando estuvo con Jesús, dice que después del bocado, Satanás entró en él. Acuérdense, estamos diciendo que Satanás es el que propicia, es la fuente principal del suicidio. Así que Satanás había entrado en el corazón de Judas y este lo llevó al suicidio por su avaricia. Judas dio lugar a Satanás a que entrara. En San Juan capítulo 10, versículo 10, dice la Biblia, el ladrón, cuando habla de ladrón habla de Satanás. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. ¿Qué le robó Satanás a Judas? La vida. Eso fue lo que le robó. Entonces, Satanás no viene sino para hurtar, matar y destruir. Sin embargo, dice, en ese mismo versículo dice, Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. También otro versículo que dice de la vida, San Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida. Cuando nosotros estamos en Él, la palabra en es dentro, no es junto. Mucha gente dice, camino con Jesús, estoy con Dios. Pero una cosa es estar con y otra cosa es estar en. Con es junto, en es dentro. Esto hago hincapié en esto porque Judas caminó con Jesús, pero nunca caminó en Jesús, en sus propósitos, en su voluntad. Estar dentro de. Con es junto. Por eso San Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Sin embargo, Judas, por su avaricia, caminó con Jesús porque él pensaba que le convenía.
pensaba que le iba a ir económicamente bien en el nuevo reino, pero error, se equivocó y terminó por suicidarse. Ahora, Jesús no vino a esta tierra a condenar, Él vino a salvar, Él da la oportunidad. Aún Judas, cuando se había equivocado, dice algunos historiadores bíblicos, hablan de que cuando Jesús mojó el pan y le dio a Judas, era una oportunidad, le estaba mostrando que lo que estaba haciendo estaba equivocado, estaba mal. Le estaba diciendo: arrepiéntete de lo que estás haciendo. Sin embargo, Judas no quiso aceptarlo y por lo tanto fue decisión de él. Pero Jesús le dio la oportunidad. Eso es según una tradición judía. Algunos historiadores dicen que al mojar el pan y dárselo de comer era una muestra de que se arrepintiera. Porque Dios es amor. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que por quitarse la vida sea la solución. No. Nos habla de que Dios es bueno, Dios es amoroso, que Dios es justo, pero si Él es justo, hay justicia. Por eso, algunos dicen: pero si Dios es justo, ¿cómo va a castigarlos? Yo quiero decirle algo. La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice: de la manera que está establecido para los hombres, que mueran solo una vez y después de eso venga el juicio. Dios es justo, Él hace juicios justos. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que Dios hace con aquellos que se suicidan. Es interesante observar a través de las Escrituras que no abunda mucho sobre las consecuencias, pero sí encontramos un texto enfático, claro, que podemos entender a dónde van los que se suicidan. Vamos a ver las consecuencias del suicidio. Dice en el libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, que es la separación final. Aquí hay una palabra que yo quiero que la tenga muy en cuenta. Dice: los homicidas. Alguien que se suicida es un homicidio. Es un homicida. Bueno, uno puede pensar, pero se puede arrepentir antes de morirse. Entre tanto que viva, si alguien está atentando contra su vida, se llama atentar contra la vida, pero no es homicidio todavía. Pero una vez que muere, se convierte inmediatamente a la muerte, se convierte en homicida. Por lo tanto, vemos en las Escrituras que el fin de esa persona será en el lago de fuego, una separación total de Dios. ¿Dónde puedes pasar la eternidad? No lo determina Dios, lo determinas tú con tus decisiones. Depende más de qué es lo que has hecho con Jesús o qué es lo que harás con Jesús. Jesucristo es el regalo que Dios el Padre dio para que todos podamos ser salvos, porque Dios no quiere que ninguno de sus hijos terminen en ese lugar horrendo, en ese lugar a donde vivirán eternamente separados de Dios. Y lo más tremendo, dice que es un lugar a donde arde con fuego y azufre. Dios no quiere eso para nadie, pero de nosotros depende qué hacemos con Jesús. Nosotros encontramos en las Escrituras que Dios es justo y que todo tiene una justa retribución. Si alguien es homicida, su pago es el lago de fuego. Aquí lo dice la palabra de Dios. Tendrán su parte, dice. Así que yo te invito, si en algún momento tú has pensado en suicidarte, piénsalo, medítalo.
el lugar final a donde van a parar estas personas no es grato. Hay fuego. Y en cierta ocasión una persona me dijo: bueno, déjame, total, yo voy a gozarme. Si voy al infierno, allá hay mujeres, allá hay vino, porque así lo pintan algunos cuadros. Yo le dije: sí, pero ahí hay fuego. Y quiero que pruebes, le decía. Prende una estufa, pon tus manos ahí por un momento. Si yo veo que te gozas, te deleitas al estar tu parte de tu cuerpo en el fuego, sigue bien a donde vas. Pero si ese fuego te hace sentir mal, te atormenta, lo que hay en ese lago de fuego no es comparable a una llama, a una flama de la estufa. Es mucho más intenso y es eterno. Así que es para meditar. Hay algunos que dicen: Dios es bueno, no puede mandarnos al infierno. Yo quiero decirles, si los homicidas no se fueran al infierno y estuvieran con Dios siempre, les quiero decir algo. Miren, permítame mostrarle un pasaje en las Escrituras. En el libro de Hechos, en el capítulo 27, en Hechos capítulo 16, del 27 al 33, vemos la historia de un hombre que fue encarcelado. El apóstol Pablo fue encarcelado, y estando ahí hubo un terremoto que rompió las rejas, abrió las puertas, y el carcelero, al ver esa condición, ese lugar, pensó que todos los presos se habían huido, que se habían salido, que no estaban ahí. Entonces, al ver él esto, dice que tomó la decisión de quitarse la vida. Tomó su espada, y cuando el apóstol Pablo vio que